Carmela, por la presentación y muchas gracias a la asociación que, bueno, que para nosotros es un honor también estar aquí y disfrutar en otro ámbito que no sea la consulta, ¿no? Bueno, pues de estos momentos, de compartir un poco vuestras dudas. Yo os voy a hablar ahora, que ahora me levantaré de un poquito de deporte en las ortopatías. Si alguien quiere interrumpir, si a alguien no le queda claro algo, vamos, estamos en familia, ¿vale? O sea que sin ningún problema interrumpáis o lo hacemos al final, como queráis, ¿vale? Bueno, pues, como me ha presentado ya Carmela, soy Elena Montañesa, muchos ya os conozco de... ¿Así? Sí. Bueno, pues que muchos ya me conocéis de la consulta y eso, y a los que no, pues encantada de conoceros. Bueno, pues vamos a empezar. Esto es un poquito de lo que voy a hablar. No me quiero extender mucho porque prefiero casi que luego haya tiempo para preguntas, dudas y cosas. Si en algún momento queréis interrumpir, lo que os he dicho, pararme y ya está, no hay problema. Entonces, bueno, haremos un breve repaso, muy breve, a qué son las enfermedades hereditarias de la aorta, los problemas que tienen estos pacientes con ortopatías a la hora de hacer deporte, cuáles son brevemente los beneficios del deporte, que son innumerables. Hablaremos un poco del ejercicio físico y el Marfan, pero vamos, en particular el Marfan porque es la más frecuente, pero en general para todas las ortopatías. Veremos qué dicen las guías, veremos un poco nuevos estudios, pero que están todavía en fase muy incipiente y bueno, cómo prescribimos un poquito el ejercicio hoy en día en estos pacientes con Marfan, ¿no? Entonces, las enfermedades hereditarias de la aorta, pues son lo que conocemos a ortopatía, habéis escuchado la palabra miles de veces. Entonces, es una enfermedad que afecta a la aorta, ¿no? Que la aorta es la gran arteria que sale del corazón, ¿vale? Sale del ventrículo izquierdo. Espera, aquí, ¿vale? Y va dando un poquito todo ramas para llevar la sangre, ya que ha pasado por los pulmones, que está cargada de oxígeno, pues a todos los órganos y a las células del cuerpo. Entonces, la parte que más se afecta en las ortopatías, sobre todo en el Marfan en particular, suele ser la primera parte de la aorta, que es la raíz aórtica, ¿no? Es lo que conocemos la raíz aórtica. Y luego hay otro tipo de, vamos, se puede afectar cualquier vaso del cuerpo en general, ¿no? Entonces, estas ortopatías son una enfermedad de la pared del vaso de la aorta y de las arterias y que tiende a debilitar, ahora veremos, una capa importante de ese vaso y producir dilataciones, que es lo que llamamos aneurismas, y riesgo de que se pueda producir pequeñas roturas del vaso, que son las disecciones, ¿no? Las ortopatías afectan a todas las grandes arterias del cuerpo, tienen varias capas. La capa más gorda de la arteria, esto es como una arteria como si la partiéramos a través, ¿no? Entonces, la capa media es la capa más gorda de esas arterias y es donde está la alteración, en particular en el síndrome de Marfan, pues al tener mutado ese gen de la fibrilina, pues se produce una alteración en las proteínas un poco que conforman la capa media de la aorta, ¿no? Que lo que hace es que se degenere esta capa media, se rompe un poquito lo que es la integridad de esa capa, que es la principal, un poco por decirlo así, del vaso, y entonces se pierde la elasticidad del vaso. Entonces, esto en particular aplicado al deporte, pues hace que esa raíz aórtica, que es la que está más justo inmediatamente después del ventrículo izquierdo, ¿no? Es la primera parte de la aorta, y la aorta ascendente, que es la primera parte de la aorta, pues no se adapten bien, no sean elásticas cuando se produce con el deporte pues incrementos en la presión arterial, como veremos ahora, ¿vale? Entonces, hay distintos síndromes hereditarios de la aorta que pueden ser sindrómicos, no sindrómicos. Los sindrómicos, pues por ejemplo, los que más se conocen son el síndrome de Marfan, el síndrome de Loeys-Dietz, el Ehlers-Danlos vascular. Hay distintos síndromes y los que son sindrómicos, pues normalmente asocian no solo esta patología de los vasos, sino que asocian otras características, por ejemplo, toda la parte musculoesquelética, la parte ocular, que afectan, que son más fácilmente reconocibles, ¿no? Cuando ves al paciente, depende, hay distintos espectros, ¿no?, de afectación, pero es más fácil reconocer que una persona tiene el síndrome de Marfan que cuando estamos ante un síndrome hereditario de una ortopatía no sindrómica, ¿no?, que muchas veces es de manera aislada solo
la formación de aneurismas, ¿no? Ya, si no tienes historia familiar o tienes cualquier prueba que se detecte, pues a veces puede pasar desapercibido, ¿no? Entonces nosotros lo que veréis que hacemos una consulta es con la ecografía, que es la prueba más accesible que tenemos ahí a pie de camilla, ¿no? Y es no invasiva, no hacemos daño, pues vemos la aorta en distintos como proyecciones, ¿no? Pero normalmente de manera estándar en todos los sitios del mundo donde medimos el tamaño de la raíz aórtica es en este plano en particular, ¿vale? Aquí esto es el ventrículo izquierdo, ¿vale? Y aquí tienes la válvula aórtica, que en este caso está cerradita, y esta es la primera parte, esa que veíamos un poco más gordita de la aorta, que es la raíz aórtica, que es lo que más comúnmente y precozmente se afecta en el síndrome de Marfan, ¿no? Entonces lo que hacemos es medirla, y sobre todo en niños, a ver, el valor absoluto nos importa, pero sobre todo en niños, en adultos un poco más diferente. Lo que hacemos es estandarizarla un poco, veréis en los informes y eso que siempre ponemos los Z-scores, lo que hacemos es estandarizarla con respecto a otros individuos que aparentemente no tienen Marfan, del mismo sexo, de la misma edad, superficie corporal y altura. Entonces, con eso sacamos unos valores normales. La línea gruesa es el Z0, ¿vale? O sea, eso es el Z de normalidad según la superficie corporal. Entonces, todo lo que esté por encima de eso pues va a ser Z superiores, o lo que esté por debajo Z inferiores. Entonces, consideramos que está dilatada la aorta cuando es ya un Z más 2, ¿vale? Pero en realidad tener un Z, por ejemplo, más 1,5, pues tienes una aorta un poquito más grande que lo que suele ser normal para tu superficie corporal, ¿no? Entonces, así es un poquito como nos guiamos nosotros para medir la aorta. Entonces, cuando tienes Z-scores más de 2, ahí ya decimos que la aorta está dilatada, seguro, y tu diámetro de la aorta pues es más o sea, está por encima de los diámetros del 97,5% de la población que teóricamente no tienen aortas normales, ¿no? Cuando ya los Z-scores son esos, están entre 2 y 3, se dice que tiene dilatación leve. Cuando es entre 3 y 4 es dilatación moderada, y ya se verá más de 4. Bueno, esto es un poco una introducción para que veáis un poco cómo medimos todo esto. Y en particular el síndrome de Marfan, que es la ortopatía más común, se da probablemente todos ya lo sabréis, entre 1 de cada 5.000 personas. Es una enfermedad, entre comillas, poco frecuente o rara, y hasta el 90% el gen que es responsable de esta enfermedad es el de la fibrilina. Se da por igual en hombres y mujeres. Este es el señor que lo descubrió en 1896, era un francés, es el que le puso nombre a la enfermedad. Y bueno, como ya también vosotros sabéis muchas veces, porque tenéis más gente afecta a la familia y eso, pues hay distintos espectros, ¿no? Hay gente que está más afecta, gente que está menos afecta, más precozmente, más tardíamente en la vida, ¿vale? Entonces esto es muy variable, como todas las enfermedades cardiogenéticas dentro de una misma familia. Los tres órganos, al final, estas aortopatías, lo que la fibrilina hace es una mutación, una proteína del tejido conectivo. El tejido conectivo es como el cemento que tenemos todos en el cuerpo, y ese cemento, que esto lo decimos muchas veces en la consulta, pues afecta a muchas partes del cuerpo, pero principalmente los órganos que más atención requieren en los pacientes con Marfan pues son estos tres, ¿no? Toda la parte musculoesquelética, porque claro, el tejido conectivo al final está, por ejemplo, a nivel de la columna, todas las vértebras se van uniendo por ligamentos, y en el tejido conectivo están esos ligamentos, igual que en las articulaciones, que muchos de los pacientes con Marfan tienen al hacer deporte pues luxaciones, o sea, se salen un poquito las articulaciones porque son muy laxas. Los pacientes con Marfan pues son laxos. A nivel de los ojos, pues la famosa luxación de cristalino, ¿no? También el cristalino es una lente que tenemos dentro del ojo y que también está sujeta a lo que es la cuenca del ojo por unos ligamentos que en los pacientes con Marfan pues suelen ser más laxos también, y es fácil pues eso, que tengan subluxación, incluso luxación de cristalino, y que tengan que tener la cirugía un poco por eso. Y luego tienen más riesgo de otra patología, pues sobre todo ya más en la edad
ya entrando en la edad adulta, de desprendimiento de retina, glaucomas y otra patología ocular. Y luego lo que nos trae ahora al caso es la parte del corazón, que ahora veremos las manifestaciones, que al final es todo te limita la vida, ¿no? El que tiene mucha patología ocular pues también tiene que tener una vida más tranquila, como veremos ahora, el deporte, pues muchas cosas están contraindicadas. La patología musculoesquelética, pues si estás bastante afecto, pues también te limita mucho la vida, con la escoliosis, los pies planos, protusión de la cadera. Entonces, pero realmente lo que condiciona el pronóstico y la mortalidad mayor, pues es la patología cardíaca, ¿no? A nivel del corazón, cosas que nos podemos encontrar, esto es un poco una introducción. Lo que más frecuente de todo es la afectación de la aorta, ¿no? Como hemos dicho, la pared de la aorta afecta a la capa media, se pierde la elasticidad, son vasos que la pared es más frágil, que es menos elástica, tiende a dilatarse. En realidad lo que más precozmente se afecta es la raíz aórtica, pero en realidad cualquier vaso del cuerpo se puede afectar al final, todas las arterias tienen esa capa media. Y bueno, el riesgo pues eso, es una pared más frágil y sobre todo cuanto más dilatada esté, pues riesgo de que se pueda lacerar, que pueda haber una disección. También ese tejido conectivo que está alterado en los pacientes con Marfan, pues afecta a los velos de las válvulas que están dentro del corazón, que en particular son esta que está en el lado derecho, se llama tricúspide, la del lado izquierdo mitral. Entonces son velos característicamente que son muy laxos, son como mixomatosos que llamamos, son como muy elongados, son válvulas diferentes a las de los pacientes que no tienen esa alteración en la fibrina. Y a efectos prácticos, ¿qué pasa? Porque si solo fuera eso, el problema de estas valvulitas, de tenerlas así, es que cuando abren bien, pero cuando cierran, no cierran herméticamente. Yo siempre digo que es como, las válvulas tienen que ser como un tupperware, cuando se cierran, el contenido no tiene que salirse. Pero en estos pacientes, cuando hay afectación valvular, pues al cerrarse no cierran completamente y se vencen, ¿no? Entonces, al contraerse el corazón, pueden tener flujo que va del ventrículo a la aurícula, o sea, en dirección contraria, porque lo suyo es que salga la sangre del corazón cuando se contrae. Entonces eso se llama insuficiencia. Hay gente que no tiene prácticamente afectación valvular, pero hay mucha gente que tiene mucha afectación valvular, ¿no? Esto es variable dentro del espectro de los Marfanes. También se puede dilatar el tronco pulmonar y también puede tener, igual que la aorta, porque al final la arteria pulmonar es una arteria también. Entonces, muchas veces tienen los pacientes con Marfan dilatada la arteria pulmonar y también tienen riesgo de disección o rotura. Esto es mucho menos frecuente y, sobre todo, en niños en particular, que es lo que me dedico yo, es muy, muy infrecuente. Vamos, yo no conozco ningún caso, vamos. En adultos también la disección es rara. Y luego, estos son dos temas que se está hablando más recientemente en los últimos años. Uno, que se ha visto que a veces los pacientes con Marfan tienen dilatación del ventrículo izquierdo, son ventrículos más globulosos, como dilatados, y a veces, sobre todo en la edad adulta, esto en niños es más raro, a veces pueden empezar a disfuncionar, o sea, a perder un poco la fuerza contráctil que tiene. Esto se ha hablado si es secundario a pacientes que igual tienen mucha insuficiencia de esa válvula que está en el lado izquierdo de la válvula mitral, que hace que sobrecargue un poco de sangre a ese ventrículo izquierdo y que haga que poco a poco se vaya dilatando y pierda fuerza, o si simplemente es que la fibrilina está también en parte dentro de las células un poco musculares de ese miocardio, de ese músculo cardíaco, y de manera, pues eso, idiopática es cuando no sabemos muy bien qué ocurre. Empieza a dilatar el ventrículo y secundariamente disfunciona. De esto todavía no se sabe mucho. Y luego las arritmias también es una cosa que se ha empezado a hablar en los últimos probablemente 10 años, que tampoco se sabe demasiado. Se ha visto que algunos pacientes con Marfan pues pueden tener predisposición a tener ritmos anómalos, ¿vale? Una arritmia es un ritmo anómalo que las arritmias pueden venir de la parte de las aurículas, que esas en realidad no son, entre comillas, peligrosas,
Las que vienen de los ventrículos, pues esas sí que pueden ser, si es un ritmo rápido, puedes perder el conocimiento, pueden ser más sintomáticas, ¿vale? Entonces tampoco se sabe muy bien por qué se produce hoy en día, tampoco se sabe muy bien criterios de riesgo de los pacientes, cuándo predecir que puede tener arritmias o no. Hay varias teorías, hay teorías que asocian esto a mucha patología de la válvula mitral. Cuando tienes una mitral que es muy laxa, que no cierra bien, que tienes mucha insuficiencia, pues hay gente que especula que esto por distintos mecanismos puede favorecer el que tengas arritmias o que tengas un ventrículo muy dilatado. Pues hay gente que también dice que esto puede ser predisponente a tener arritmias ventriculares. Bueno, pues un poquito para que sepáis la parte cardíaca. Luego, ¿por qué el ejercicio pues, es un poco controvertido en los pacientes con Marfan? Pues por todo esto que hemos dicho. Al final, a nivel ocular, pues puede precipitar un desprendimiento de retina. También en el cristalino, cuando lo tienes, sobre todo cuando empiezas a tener subluxación del cristalino, pues el hacer ejercicio, esos aceleraciones bruscas del ejercicio o impactos que puedas tener, pues eso puede hacer que ese ligamento que sujeta al cristalino pues se venza más y pueda progresar un poco la luxación, ¿no? En cuanto a nivel musculoesquelético, muchas veces es que estás limitado, ¿no? Si tienes los pies planos, si tienes mucha escoliosis, tienes mucha tendencia, mucha laxitud, o sea que las articulaciones son muy laxas, pues entonces hay gente que tiene luxaciones de repetición, o sea, cuando se ponen a correr se les sale la articulación de la rodilla. Entonces, bueno, a veces estás muy limitado por la parte musculoesquelética, ¿no? Luego a nivel pulmonar, es verdad que hay deportes que pueden facilitar la aparición, que los pacientes con Marfan tienen más riesgo de hacer lo que se llama un neumotórax, es decir, como que se rompa un poquito alguna zona del pulmón y salga aire en la cavidad pulmonar, ¿no? Y luego a nivel cardiovascular es lo que probablemente más limita, sobre todo pues eso, en aortas que ya están dilatadas, pues hay que tener mucho cuidado con el deporte. Ahora veremos pacientes que han sido operados pues de alguna válvula, que tienen alguna válvula protésica, pues están anticoagulados, entonces tienen que evitar caídas, golpes, para que no tienen un riesgo de sangrado mayor que si no estás anticoagulado. Y luego, bueno, pues si tienes mucha patología valvular que hemos hablado, pues a veces ya esa patología valvular te limita, ¿no? No eres capaz de correr lo mismo que si tuvieras una válvula que funciona perfectamente. Entonces, bueno, pues existen limitaciones inherentes al síndrome según tu afectación, ¿no? Ya de por sí para el deporte. Pero están enfrentados, pues tener Marfan y hacer ejercicio físico. Pues bueno, pues hay que tener en cuenta, por mucho que bueno, todas estas cosas que hemos visto de que hay que tener mucho cuidado en pacientes con Marfan a la hora de hacer ejercicio, que el deporte pues es bueno y es bueno para todos, tengas Marfan o no tengas Marfan, ¿vale? En cuanto a los beneficios del deporte, esta tabla la verdad que se queda muy corta, pero bueno, pues evita el sobrepeso, luego todos los factores de riesgo cardiovascular, contribuye a que tengas el colesterol más bajo, mejora también la hipertensión pulmonar, tiene muchos efectos a nivel cardiovascular que no os voy a marear ahora. A nivel también de las articulaciones y de los huesos, pues disminuye el riesgo de sufrir fracturas, también fortalece un poco toda la musculatura y a la hora de las articulaciones pues también ayuda a la hora de fortalecer todas esas articulaciones. El bienestar psicológico que proporciona, ¿no? El hacer un poco de actividad física, antiestrés, y luego bueno, también ahora se está hablando mucho que previene las enfermedades, pues el Alzheimer, el Parkinson, el ejercicio físico se está ahora relacionando mucho con la prevención de todas estas enfermedades un poco neurodegenerativas, ¿no? Entonces, a la hora de plantearnos si hacer ejercicio físico y el Marfan, una cosa en particular que pensamos es el ejercicio físico induce, porque el ejercicio físico ya hace a nivel del corazón, induce una serie de cambios que se consideran, llamamos fisiológico, quiere decir normales. Entonces el ejercicio físico, depende del tipo de ejercicio físico, puede hacer que el corazón, el músculo cardíaco se ponga un poquito más grueso, que depende del tipo de ejercicio físico se puede dilatar un poco. Por ejemplo, los ciclistas suelen tener corazones más bien dilatados, ¿vale? Pero
hay una serie de cambios que se producen y que se ven en los deportistas, sobre todo deportistas de élite, que se producen a nivel del corazón, que son en respuesta un poco al ejercicio físico, pero que se consideran fisiológicos, no son anormales en el sentido que te van a producir algo malo, ¿vale? Son cambios que pues como cuando vas al gimnasio y empiezas a subir pesas, pues que el músculo se pone grueso, pues lo mismo esos cambios a nivel del corazón, ¿no? Pero que se consideran normales. Entonces, una pregunta a la hora de hablar del ejercicio físico en el Marfan es si esa actividad física va a producir más dilatación aórtica, ¿no? Que es lo que nos preocupa a todos, y si el ejercicio físico se relaciona con la disección aórtica. Ya os digo que de estas preguntas, ya veréis que al final de la charla las conclusiones es que se sabe, pero no se sabe mucho, ¿vale? Lo iremos viendo ahora. Un minuto antes de empezar a hablar de todo esto, de los tipos de ejercicio físico. Todos los artículos que hablan del Marfan y del deporte siempre se dividen las actividades deportivas, las actividades físicas, en dos tipos grandes de ejercicios. El isométrico, el ejemplo típico es levantar pesos, es decir, que el músculo cuando lo usas cambia la tensión, pero no existe en sí un movimiento muscular, a diferencia de lo que pasa cuando, por ejemplo, haces fútbol, baloncesto, estás corriendo, que ahí el músculo sí que, las fibras que conforman el músculo se estiran, se acortan, y ahí sí que hay una contracción efectiva y el músculo, por decirlo así, se mueve, ¿vale? Lo que pasa es que estos son disquisiciones un poco teóricas, porque la mayoría de los deportes no son o dinámicos o estáticos, o sea, la mayoría tienen un componente mixto, tanto haciendo fútbol, baloncesto, en casi todos los deportes. Entonces, según el componente estático o dinámico de los deportes, pues aquí tenemos los deportes, espero que lo veáis bien, que son de menos estáticos a más estáticos, más componente estático, y los que son menos dinámicos a más dinámicos, ¿vale? Entonces, en principio, en la gente que tiene ortopatías, los que menos indicados están son los de la esquina de aquí, estos, justo los que están aquí, y los que más indicados están... en castellano, perdón. Esto, no me da cuenta. Esto es boxeo, canoa, ciclismo, bueno, decathlon, no sé qué llaman decathlon. Esto es canoa, remar, vamos. Eso, patinaje de velocidad, triatlón, por supuesto. Y estos son pues cosas que es verdad que pueden ser muy aburridas, como el cricket, los bolos, el billar. Esto es lo que vamos a hablar un poco en la charla, ¿no? Que al final las guías y todo son muy restrictivas, y al final lo que te permiten hacer son cosas que en el fondo, sobre todo nosotros que nos dedicamos a los chavales jóvenes, ¿no? Pues ¿a quién se atreve a decirle a un adolescente que se ponga que juegue a las canicas o que juegue al billar? Pues al final tienes que hacer un poco una especie de... En la consulta tienes que hacer una especie de, ¿cómo se dice?, de pacto, ¿no? De intentar motivarles para que hagan actividad física, encontrar deportes, aunque estén en esta tabla, en zonas un poco, entre comillas, prohibidas, pero intentar convencerles que sea una cosa intensidad leve, moderada, es lo que iremos diciendo a lo largo de la charla, ¿no? Porque según esto, pues no engancharíamos a nadie para hacer deporte. Entonces, siempre todo lo que, para la aorta, todo lo que sea levantamiento de pesos, que solo insistimos mucho en la consulta y sobre todo cuando vemos a chavales, sobre todo chicos en edad adolescente, que ahora además está súper de moda en el gimnasio con las pesas y todo para hacer musculación, pues es verdad que, aunque luego veremos que esto se contradice un poco, pero lo que está contraindicado para todas las enfermedades que puedan dilatar la aorta y causar aneurismas es el levantar grandes pesos, ¿vale? Porque se ha visto, hay un artículo muy interesante que meten un catéter por aquí, por la aorta, por la piernecilla, pinchan, meten un catéter, suben por la aorta hacia la aorta más cerquita del corazón, hacia la zona de la raíz aórtica, y allí miden la presión arterial que se produce cuando alguien levanta un peso significativo. Y ya sabéis que la tensión arterial, la tensión sistólica, pues lo que se considera normal depende de la edad, claro, pero vamos, para un adulto teóricamente tiene que estar a 120 o para abajo, ¿no? Pues cuando alguien levanta una pesa significativa,
es que aumenta toda la presión, o sea, con ese esfuerzo que haces, aumenta la presión que llamamos aquí dentro del tórax, donde está el corazón y los pulmones. Entonces, cuando aumenta la presión tanto, la sangre que viene por las venas, las venas que tenemos aquí que recogen la sangre venosa de la mitad superior del cuerpo y la vena que recoge la sangre venosa de la mitad inferior del cuerpo, pues les cuesta llegar al corazón, ¿vale? Porque hay tanta presión aquí dentro de la cavidad torácica que les cuesta llegar. Entonces lo que hace el corazón para nutrir, para llevar sangre a esos músculos que necesitan en ese momento levantar el peso, es aumentar la frecuencia cardíaca y el resto de vasos sanguíneos del cuerpo, por decirlo así, se estrechan, ¿no? Para que la sangre llegue bien. Entonces, sí. Quería hacer un inciso. Sí. ¿Y si el coger peso es graduado en función a tu anomalía y eso, sería positivo? Si no coges grandes pesos, sino pesos pequeñitos que no haga una... O sea, lo que les decimos a los adolescentes, porque esto en la consulta es como cuando vas a comprar algo y estás haciendo ahí un poco de regateo, ¿no? Pues en la consulta igual, lo que les decimos es que hagan, de hecho está descrito así, que es mucho mejor hacer más repeticiones de pesos pequeños, ¿vale? Entonces lo peor es hacer mucho esfuerzo, o sea, levantar mucho peso, ¿vale? Entonces, pues los chavales que quieren hacer su musculación, pues yo al final también lo entiendo y hay que llegar a un pacto. Entonces siempre dices, no te pongas mucho peso, me da igual que hagas más repeticiones, pero no mucho peso, ¿vale? Eso es lo que, no sé si te respondo a la pregunta, sí, pero eso es lo que llegamos a pactar, ¿vale? No pesos intensos, ¿vale? Y aunque estés tomando beta-bloqueantes, eso tampoco ya está, las tomas porque las tienes que tomar, pero no te protegen demasiado a la hora de hacer este tipo de... Bueno, es que este estudio estaba hecho sin beta-bloqueantes, pero, hombre, los beta-bloqueantes te bajan la tensión arterial y hombre, algo protegerán, pero bueno, el incremento de la presión va a ser igual. Sí, eso, o sea, probablemente esté un poquillo más amortiguada, pero es que no hay nada, o sea, no se ha hecho el estudio de meter el catéter justo tomando beta-bloqueantes, pero seguro que algo de amortiguamiento te producirá, exactamente, pero bueno, el aumento de tensión está ahí. Entonces, bueno, cuando coges pesas, eso, lo que pasa es que aumenta la presión dentro de todo el tórax, cuesta a la sangre llegar hacia el corazón, a la sangre que tiene que llegar al corazón por el territorio venoso le cuesta llegar al corazón porque hay mucha presión ahí metida, justo donde está el corazón. Entonces ese corazón lo que hace es aumentar la frecuencia cardíaca y lo que hace es los vasos del cuerpo se estrechan, por decirlo así, ¿vale? Para intentar estrujarse, por decirlo así, y que llegue bien la sangre a los músculos. Entonces cuando ya dejas de hacer ese esfuerzo máximo, lo que pasa es que se produce un aumento de repente de toda esa sangre que no ha podido entrar bien al corazón, llega de repente al corazón y entonces al salir por la aorta, ¿no? al producirse la contracción cardíaca y salir la sangre hacia la aorta, pues ahí justo la primera parte de la aorta, que es la raíz aórtica, es donde más presión, de repente es un flujo de sangre a presión alta, que encima tiene que estar, los vasos del cuerpo todavía están estrechitos, entonces tiene que vencer toda la presión que hay luego de los vasos, y entonces al final, el resumen es que en la raíz aórtica se genera muchísima presión en ese momento, ¿vale? Por eso esa explicación de por qué sube tanto al hacer tanto esfuerzo con las pesas, ¿no? La presión ahí en la primera parte de la aorta. No sé si me he explicado bien, ¿sí? Vale. Perfectamente. Y luego, en contraposición con esto, que están las pesas proscritas, ¿vale? Sí que se ha visto, que lo iremos viendo ahora en las siguientes diapositivas, que sí que es verdad que los deportes que son como de resistencia, lo que hemos visto del ejercicio dinámico, ¿no? Porque las pesas es ejercicio estático, se produce, no hay realmente movimiento muscular. Se ha visto que realmente haciendo estudios en deportistas de élite, los que son corredores o futbolistas, los que hacen deportes de resistencia, por decirlo así, precisamente tienen diámetros de aorta un poquito mayores que los que hacen deportes de peso. Esto, la explicación que tratan de dar es eso, porque al final cuando levantas pesas es un aumento ahí en la aorta, la primera parte de la aorta, muy brusco de tensión, pero durante un momento puntual. Cuando estás haciendo deporte, por ejemplo un corredor de maratón, son pequeños aumentos de presión arterial, no tan bruscos, no tan importantes como esto, pero más continuados, ¿no? Entonces esto es la explicación que tratan de dar un poco los que han hecho estos estudios a por qué
probablemente lo veréis en los artículos, porque los deportistas de deportes de resistencia, ¿no? Porque tienen diámetros aórticos mayores, ¿no? Entonces, a la pregunta de si el ejercicio físico causa dilatación de aorta, pues se ha visto que sí. La verdad que se ha visto que los atletas, comparado con gente que no hace deporte así de manera regular, tienen diámetros de la raíz aórtica, ahora veréis, un poquito mayores que los que no, ¿vale? ¿Que pueda ser debido a una adaptación fisiológica del deporte? Pues posiblemente, pero ahora veremos lo que dicen los autores, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Pues todavía el mecanismo de por qué los atletas tienen diámetros aórticos un poquito mayores que los que no hacen deporte, pues todavía no se conoce bien, ¿vale? La verdad que todo este campo es bastante desconocido. En principio, el determinante más importante a esa dilatación es eso, la respuesta que tiene de la tensión arterial al ejercicio. Cuando estás haciendo mucho ejercicio, la tensión arterial lo normal es que aumente, ¿no?, en el pico de ejercicio. Pero hay muchos factores que contribuyen, entre ellos pues están todos los factores genéticos, como los marcan, ¿no? Si tienes una predisposición genética a dilatarse la aorta, pues es más probable que el ejercicio físico te pueda dilatar la aorta, ¿no? El tipo de deporte que hagas, la intensidad, la duración, que si haces mucho deporte o si haces menos deporte, ¿no? Entonces, estos son distintos artículos, distintos autores que han estudiado distintos deportistas, tanto de deportistas que hacen más cosas estáticas como levantamiento de pesas y deportes dinámicos, como por ejemplo corredores de maratón, ¿no? Y han visto todos ellos que claramente que los deportistas que se dedican más a deportes de resistencia, la diferencia es sutil, pero que tienen diámetros de aorta un poquito mayores, ¿vale? Este artículo de aquí, estos autores lo que hicieron es, se preguntaron si realmente el ejercicio físico lleva a tener diámetros de aorta mayores, e hicieron un estudio en más de 5.000 deportistas de élite, lo compararon con gente que no hacía deporte. Y sí que vieron que, lo que estamos diciendo, ¿no?, que los que hacen deporte de manera, bueno, aquí eran deportistas de élite, no estamos hablando de un deporte recreativo, ¿vale? Todo esto es a nivel profesional, que digo yo. Sí que es verdad que los deportistas profesionales tenían diámetros de aorta un poquito mayores que los que no hacían deporte regularmente, ¿vale? Pero es verdad que la diferencia era un tamaño, esto es el tamaño medio de diámetro que tienen un poquito más que los no deportistas, pero vieron que no era, o sea, es una diferencia significativa, pero que la clínica no era un hallazgo significativo. Y sí que es verdad que este autor, igual que Araceli Buraita, que no sé si la conocéis, es una cardióloga de adultos que trabaja en el Comité Olímpico Español, que es muy conocida y, vamos, muy sabia, una magnífica cardióloga, vamos, que se dedica un poco a ver a todos los deportistas de élite en España. Ambos autores dicen que, lo que decimos, que puede ser que los deportistas, los que hacen deporte de manera habitual, tengan diámetros aórticos, esto sí que se ha visto que parece que es así, un poquito mayores a los que no hacen deporte de manera habitual, pero que esos aumentos, comparado con los pacientes que no hacen deporte, son leves, o sea, sí que hay una diferencia, pero esa diferencia no es muy grande, ¿vale? Lo que proponen es que cuando se ven aortas en deportistas significativamente diferentes al tamaño de la aorta normal, ahí hay que sospechar que tengas algo que predisponga a que la aorta se te dilate, ¿vale? O sea, en resumen, que la adaptación al ejercicio puede producir cierta dilatación de aorta, pero poca, ¿vale? Cuando ves que un paciente que ves que está haciendo deporte tiene una aorta muy dilatada, ahí tienes que sospechar que no haya algo más de base, ¿no? Pues como un síndrome Marfan o una válvula aórtica que predisponga a la dilatación, bueno, distintas patologías. Aquí os pongo 3 artículos que, bueno, os lo pongo aquí, que es más resumido. Aquí hay 3 autores que han hecho un estudio también comparando un poco deportistas de élite. Todos son deportistas de élite, o sea, no es deporte recreativo, que es lo que probablemente todos vayamos a hacer, ¿no?, aquí. Este primer autor hizo un estudio con casi 4.000 deportistas, comparándolo con gente que no hacía deporte tan regularmente, y estos eran los años de los pacientes, eran gente joven, y vieron que en la primera columna son varones y lo otro son mujeres.
Esto está hecho con gente ya adulta, ¿vale? Adultos jóvenes, pero adultos. Entonces, ponían de punto de corte para decir que la aorta está dilatada en hombres 40 y en mujeres 38, ¿vale? Entonces, los deportistas de élite, un 0,17% de ellos, es decir, que es bastante pocos, tenían diámetros mayores que estos que se consideran ya el límite donde está la dilatación y no dilatación, ¿no? Le siguieron durante 5 años y vieron que a los 5 años no había cambiado mucho, ¿vale? O sea que la aorta se dilata un poquito con el deporte, pero no hace cambios significativos. El otro autor hizo un estudio con también 2000 y pico pacientes, aquí eran un poquito mayores, y aquí le salía que estos pacientes tenían una dilatación aórtica comparado con lo que se considera normal. Estos son todos deportistas, hombres y mujeres. Hasta un 1,3% de los pacientes varones tenían diámetros aórticos mayores de lo que consideran normal, que son 40 para hombres. Este límite de las mujeres lo ponía un poquito más bajo, y el 0,9% de las deportistas tenían diámetros mayores de 34. Lo mismo, el resumen es eso, que sí que es verdad que producen dilatación, pero no una dilatación significativa. Y este último trabajo, que es una cosa que queda un poco abierta a investigar, es un autor que cogió menos número de pacientes, 200, pero eran más mayores. Y aquí sí que les salía que al menos los hombres tenían casi un 30% de los deportistas que estaban haciendo ejercicio, porque eran señores de ya de 50 años, de edad media, adultos de edad media. Sí que vieron que una proporción muchísimo más significativa que en los previos, que eran pacientes más jóvenes, tenían raíces aórticas más dilatadas. Entonces, aquí surge la duda, en el artículo lo ponen, de si el deporte te puede dilatar la aorta, pero más a largo plazo, porque estos artículos al final son con un seguimiento de 5 años y de 8 años, que todavía son jóvenes, aquí son ya más mayores, o si realmente ya interfieren, que cuando nos hacemos mayores pues tenemos más riesgo de hipertensión arterial, tenemos más factores de riesgo cardiovascular, nuestra vida ya es más sedentaria, por mucho que hagas deporte, no tienes la energía que tenías a los 20 años. Entonces, esto queda un poco en duda de ver el efecto de este deporte a largo plazo, ¿vale? En cuanto a si el ejercicio físico causa disección de aorta, pues revisando un poco la literatura hay como 26 artículos con 12 casos publicados en todo este tiempo, en el que describen 49 pacientes que tuvieron una disección durante el ejercicio. Esto simplemente os lo pongo de curiosidad, vamos, que no hay nada demostrado. Las pesas, parece que fue el deporte, por lo que describen aquí, que más se asociaba a la disección, casi hasta la mitad de los pacientes. De estos 49 pacientes que se diseccionaron, 4 únicamente tenían Marfan. Esto es algo descriptivo, y no hay muchos. Ya veis que en todos estos años solo hay reportados 49 casos, pacientes que tuvieron esto. Uno tenía un trastorno del tejido conectivo que no se le había puesto nombre, bueno, solo 2 mujeres, eso. Y luego, en otro estudio que incluían 615 pacientes con una edad media de 64 que habían sufrido una disección aórtica, el 96% no se asoció a actividad deportiva, ¿vale? Los que estaban asociados con que se diseccionaron estos pacientes haciendo deporte, pues estos eran los deportes, ya veis que el golf, que es algo que probablemente recomienden las guías y eso, pues aquí en este caso, pues parece que se diseccionaron con el golf. Probablemente sea una cosa totalmente casual. Como veis de esto, la verdad que no hay mucho descrito, la verdad que en todo este tema del deporte y más en particular con los Marfan, porque hay mucho descrito de deporte en deportistas sanos, de élite, pero sin Marfan. Pero realmente no hay estudios en pacientes con Marfan para ver cuál es la progresión de los que hacen deporte y no deporte, y por eso todo este tema del deporte en las aortopatías está completamente muy poco estudiado, ¿vale? Y el tema de la disección, pues siempre nos va a quedar de momento la duda, pero no hay nada demostrado de que realmente el deporte favorezca el que te diseques, ¿no? En este registro que es americano de estudiar un poco, registrar las muertes súbitas en atletas, que estudian casi 1900 muertes súbitas en deportistas jóvenes de élite, lo mismo, profesionales del deporte, ¿no? A lo largo de 27 años, pues hay 800
que se relacionan realmente con el deporte. Y de estas, el 2% fueron por rotura aórtica, ¿vale? Que está aquí, es el color azulito, ¿vale? O sea que en el deporte, pues las muertes súbitas en el deporte, la rotura aórtica juega un papel, pero como veis no es la principal, ¿vale? ¿Cuál es el problema del Marfan y de las aortopatías en general? Que muchas veces los programas de screening, para hacer screening es despistaje, ¿no? Cuando quieres hacer deporte, pues hombre, si eres parte del equipo nacional de baloncesto español, pues ahí sí que pasas por el Comité Olímpico Español, te hacen unas pruebas exhaustivas y todos los deportistas de élite es rarísimo que se escape nada. Pero el problema es un poco los chavales que están en el colegio, que se apuntan a las federaciones, que muchas veces en España no está contemplado, se ha discutido mucho, no solo para las aortopatías, sino para todas las enfermedades que pueden dar de origen cardíaco, muerte súbita con el deporte, pues no hay un programa de screening hoy por hoy fijado, ¿no? Y los programas de screening que hacen muchas veces pues, federaciones, asociaciones un poco de manera particular, muchas veces incluyen la exploración física y un electro. ¿Vale? Entonces el problema de los Marfan, que si no tienen un fenotipo muy típico de Marfan, que a veces pues, no tienes pues eso, tanta patología musculoesquelética, no es tan obvio que tienes un síndrome de Marfan, ¿no? En la exploración física. Entonces, muchas veces se pueden pasar desapercibidos porque el electro, a veces, cuando tienes, por ejemplo, patología mitral y eso, pues el electro es anormal, pero cuando no tienes especialmente patología mitral y solo tienes dilatación de aorta, pues los electros de los pacientes con Marfan pueden ser perfectamente normales. Entonces, este artículo viene a decir un poco eso, que los screening preparticipación solo con un electro y exploración física, pues a veces los Marfanes en particular y las aortopatías se pueden pasar desapercibidas, ¿vale? No es como otras patologías que haciendo un electro ves perfectamente que ese paciente puede tener riesgo, puede tener algo, ¿vale? Entonces, bueno, aquí simplemente describen 2.600, casi 2.600 muertes en deportistas de súbitas. Aquí 44 de esas muertes, que es un 1,7%, fueron o por patología de la válvula aórtica o por enfermedades de la aorta, que es lo que ahora estamos viendo. Y los que fallecieron por enfermedades de la aorta, de los 25 de todas estas 2.500, pues fueron 23 por ruptura. En la mitad prácticamente se sospechó síndrome de Marfan, pero aquí en este artículo pone que se les dejó volver a competir, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto simplemente os lo traía por eso, porque los programas de screening solo con exploración física y electro, la patología aórtica se puede pasar desapercibida, ¿no? Que es un problema realmente. ¿Y qué dicen las guías? Bueno, pues las guías lo que hacen es dividir a los pacientes, ahora veréis en riesgo, pacientes de riesgo bajo, bajo, intermedio, intermedio y alto, según un poco la patología que tengan, según su evaluación cardiológica en cada momento. Las guías, pues lo que estamos diciendo, realmente está muy poquito estudiado, por desgracia, en qué sucede ya de por sí con la aorta en sujetos normales, ¿no? En gente normal que no tiene aortopatías ni tiene Marfan, qué sucede con el esfuerzo con la aorta en el ejercicio, qué sucede con ella, ¿no? Está poco descrito, pues en pacientes que encima tienen una predisposición, como los pacientes con Marfan o ISDIS, ¿vale? Pues es que no hay artículos que digan qué pasa cuando uno de estos pacientes se pone a hacer deporte, qué pasa con su aorta, ¿no? Entonces las guías al final en general son conservadoras, como tienen que serlo, y bastante restrictivas con el ejercicio físico, ¿vale? Y todas se basan, nada realmente son opiniones de expertos, no son realmente que se haya probado científicamente su evidencia, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a... Este es un resumen a nivel de las distintas guías que existen. Tenemos unas guías que son europeas, unas guías americanas, la Marfan, la asociación de Marfan a nivel mundial también tiene sus propias guías. Las de Bethesda, que son otras guías que han hecho específicamente una mención al Marfan, pues al final, como veis aquí, aquí incluyen todas y al final para hacer deporte competitivo ninguna lo admite, o sea, están prohibidas el deporte competitivo en las aortopatías, y las únicas que contemplan, pero son un poco antiguas, del 2005, las guías Bethesda, contemplan para pacientes con Marfan el hacer un ejercicio físico de muy baja intensidad, o sea, de baja intensidad o moderada intensidad,
estática y dinámico, ¿vale? Y lo único que te dice es que no tengas la aorta muy dilatada, que en este caso esto está hecho para adultos, en niños no contempla la parte pediátrica, pero en adultos que no tengas una aorta de más de 40 milímetros, que no tengas antecedentes familiares de disección aórtica, que no tengas mucha afectación de la válvula mitral. Entonces, en ese caso, contemplan el que puedan participar a nivel competitivo en deportes que no requieran de baja intensidad. El resto de guías, nada, todo a nivel recreacional. Estos son los deportes un poco que en general, lo mismo que hemos visto antes, los que permiten, son deportes que, bueno, sobre todo para los adolescentes resultan muy aburridos y poco, les entusiasman poco, ¿no? Que es los bolos, el golf, andar un poco a paso ligero, el ir un poco por la montaña, ¿no? El caminar con un poco de pendientes pero que no sean muchas. Y luego yo creo que ponían también la bici estática, sí, la última. Y el resto, pues bueno, pues riesgo intermedio o prohibitivos, ¿no? Entonces, estas son las guías europeas que sí que han salido más recientes, ¿no? Del 2020, y aquí lo que hemos dicho, catalogan a los pacientes según bajo riesgo, riesgo bajo, intermedio, intermedio o alto. Los marfanes ya de por sí, por tener marfan, ya están en riesgo bajo intermedio. Y aquí esto sí, no tienes nada de dilatación aórtica. Cuando tengas un poco de dilatación ya te pasan al riesgo intermedio. Y ya, por supuesto, cuando estás próximo a la indicación quirúrgica te pone que eres alto riesgo y ahí sí que el deporte, nada, ni recreacional ni nada. Aquí lo mismo, no os olvidéis lo que hemos dicho antes, que las guías europeas y las americanas solo recreativo, a nivel, o sea, nada de que tengan, pues eso, que entrenar de manera exhaustiva, que, un nivel muy de pues, lo que se dice recreativo, de jugar con los compañeros, de mantenimiento un poco. Sí, exacto. O sea, el recreativo sobre todo es que no tenga, o sea, es como no federado, ¿no? O sea, que no tengas que estar todos los días, pues 3-4 días a la semana entrenando, X tiempo, tus partidos los fines de semana, o sea, todo en plan light. Que puedas parar cuando quieras, que no te exijan un nivel mínimo, ¿no? Estas son las guías americanas que dicen más o menos lo mismo, siempre deporte recreacional, y los que, os los he puesto aquí, los que están permitidos, el 0 es que no está permitido en absoluto, y 4 o 5, o sea, de ese 0 a 5, 0 es que en absoluto está permitido y 5 que está permitido, ¿no? Entonces nos quedaríamos con los 4 o 5. Los números 4 y los números 5, que en global pues es tenis, que siempre me hace mucha gracia porque ponen dobles o individuales, ¿no? Porque dobles corres menos. Entonces es tenis a dobles, bici estática, caminar a paso ligero. Aquí lo mismo que siempre. Yo cuando vienen niños pequeñitos que le diagnostican de Marfan, yo siempre intento a los padres decirles que bueno, que ya desde pequeñitos no les enfoquen a que les apasionen los deportes, ¿no? Pero sí es verdad que tenemos que tener en cuenta esos beneficios del deporte, o sea que yo soy muy pro deporte. Pero bueno, si a un niño pequeñito, en lugar de aficionarle pues, a jugar al hockey, que tiene riesgo de que le den impactos, o al boxeo, por ejemplo, pues si le aficionas más a hacer un pádel así en equipos, o un tenis flojito, o una natación que les va bastante bien para las articulaciones y la espalda y todo, pues bueno, siempre orientarles un poco a que no sean muy deportistas, pero de coger un deporte, algo que en el futuro pues vaya a poder ser, aunque se les dilate la aorta, que vayan a poder hacerlo, ¿no? Que no se les frustre. Lo malo es cuando se ponen desde pequeñitos que les guste el fútbol y luego de repente empieza a dilatarse la aorta y ya les dices no juegas al fútbol, tal, pues al final los pobres se frustran más, y de pequeñitos les vas educando a los deportes que pueden hacer y un poco sus cosas, pues es menos traumático, ¿no? Para ellos. Luego la Marfan Foundation también, esto es un poco, se ha resumido un poquito lo que dice, que bueno, pues él recomienda 100% hacer ejercicio a baja moderada intensidad, de nivel un poco recreacional,
Luego os contaré, porque luego muchas veces nosotros, bueno, os cuento en la consulta, lo que dicen es el ejercicio que no sea competitivo, que pueda descansar cuando uno esté, que se pueda parar, cuando uno esté cansado, que evitar siempre deportes de contacto donde, bueno, pues te puedan dar golpes, sobre todo cuando tienes una aorta dilatada, que no nos olvidemos que no solo está dilatada, sino que la pared es más frágil, pues para que no haya riesgo de disecciones, roturas y nada. Deportes en los que no haya muchas aceleraciones, deceleraciones, ¿no? Que eso pues va mal, por ejemplo, para los ojos. Que intentar focalizar a la persona que una actividad que le pueda gustar y motivar para que se enganche un poco a hacerlo varias veces a la semana. Bueno, esto lo ponen para adultos, sobre todo lo de la frecuencia cardíaca, es que esto en niños no nos sirve, porque los niños están rápidos de por sí, la frecuencia cardíaca cuanto más pequeñito es el niño, más rápida es. Y es verdad que con los beta-bloqueantes pues te baja la frecuencia cardíaca y por eso ponen un poco los límites distintos. Evitar todos los ejercicios que sean de levantamiento de pesos, esos aumentos bruscos en la aorta, de tensión, y lo que hemos dicho, siempre esto también lo recomienda la Marfan Foundation, que si tienes que, pues los adolescentes que están empeñados en levantar pesos, pues que lo pactar con ellos que hagan menos peso, más repeticiones, ¿vale? Porque eso es menos dañino y bueno, un poco eso. Luego, sí. Una preguntilla. He visto abdominales que tampoco se recomiendan. Entonces, actividades como yoga, pilates, que tienes que a lo mejor sujetar tu propio peso, tampoco se recomienda. Claro, la cosa es no hacer demasiadas compresiones abdominales. No sé cuánto, es que yo no estoy muy metida en el mundo del yoga y de... Es no hacer muchas cosas que impliquen el que esa presión, o sea, el hacer contracciones con el abdomen. A la gente como más fan necesitaría un consejo al ejercicio, ¿no? Y sobre todo el que sea muy individualizado. Yo, si queréis luego, porque siga la doctora Montañés, hablamos un poquito de, como luego yo me has pisado cosas. Luego si queréis hablamos de esto porque yo entreno con más en el hospital, entonces pues, muchas de las dudas se os van surgiendo y esas cosas si queréis luego las contestamos porque... Sí, además yo creo que tú vas a darles muchos más consejos prácticos porque al final es que trabajas en el día a día con esto, o sea que luego nos cuentas, perdón por hacer spoiler. Te quería hacer una pregunta. Sí. Viene a colación de esto que estáis diciendo. Respecto a nosotros que estamos... ejercicios de calentamiento. De canto, que hacemos canto, pues presionamos mucho a la hora de tomar el aire, el diafragma y todo eso es perjudicial. Claro, yo creo que eso es lo que decía Paz, ¿no? Bueno, luego si lo cuentas que está mucho más habituada en esto, o sea que entonces luego, es todo adaptarlo a lo tuyo, a lo que tienes tú y eso es muy difícil. la cosa es no, bueno, luego nos explicas, ¿no? La cosa es no hacer movimientos muy bruscos que te aumenten esa presión que es dentro del tórax, ¿no? Eso es inevitable. Ya es muy difícil, ya lo sé. Igual no está trucos, porque luego tú a los pacientes les das trucos y tal en la manera práctica, ¿no? El canto es un poco complicado, porque el tema es que no puedes hacer pausas de apnea. O sea, el quedarte sin respiración. No, con las abdominales, por ejemplo, con otro tipo, bueno, cuando vamos a hacer de vientre, simplemente y apretamos, allí hacemos pausas de apnea, es decir, nos quedamos sin respiración, o cuando uno bucea, por ejemplo, todo eso hay que intentarlo evitar, porque todo eso genera subidas de tensión arterial. Entonces, los esfuerzos con las pesas flojitas, como está diciendo, si tú acompañas al esfuerzo con una expiración, con echar el aire, ahí no hay aumento de tensión arterial. Entonces, es verdad que con el canto es un poco complicado, pero tienes que aprender a saber hacer eso, igual que hay que aprender a coger unas pesas, igual que hay que aprender a correr, hay que aprender a respirar. Entonces, pues requiere un aprendizaje y asimilarlo y luego te sale solo, pero requiere un aprendizaje porque todos tendemos a hacer cuando levantamos pesas. Y entonces, la gran mayoría de las disecciones que se han generado cogiendo peso son por eso, porque se cogen pesos muy brutales
no adaptados a la persona, sin conocimiento ninguno de lo que se tiene que hacer y luego no teniendo las precauciones que se deben tener. Es adaptarlos. Una pregunta, cuando estás operada, ¿sigues teniendo que tener esas mismas? Sí, aquí de hecho en las guías europeas son las que te ponen aquí cuando estás en los pacientes operados, aquí te ponen. Después de que te hayan operado para Marfan o cualquier síndrome que favorezca la formación de aneurismas aórticos, estás aquí en este riesgo intermedio alto. O sea, al final el que te hayan operado de la raíz aórtica o de otra zona de la aorta, al final no implica que el resto de partes de la aorta pues eso, estén dilatadas o tengan riesgo de dilatarse. Al final es una enfermedad que afecta un poco a todos los vasos, aunque en particular en los Marfan pues es eso, es la raíz aórtica la más precozmente afectada y la que más se dilata. Pero sí, los pacientes operados están aquí, en este grupo de riesgo, les nombran, ¿vale? Respecto a lo de levantar pesas, yo no levanto pesas, pero en Pilates sí utilizamos lo que es la goma, que tiene, o sea, es lo mismo que... Es como si fuera pesa, es... Claro. No se debería... Es lo que dice Paz, luego si no Paz no sé, porque hay muchos ejercicios que implican ese aumento de presión, si es que al final todos los ejercicios tienen componente mixto, o sea que es muy complicado. Luego si nos cuentas lo que les dices a los pacientes, que seguro que os es súper útil estas cosas. Sí, es que hay muchas deportes que incluyen todo, pues ese aumento un poco de la presión que puede suceder en intratorácica, ¿no? Bueno, nada, simplemente contaros un poquito los nuevos estudios que están apareciendo, que estos son muy recientes y de hecho son estudios que todavía no, o sea que son 3 o 4 los que hay. La mayoría, vamos, como veis aquí, están hechos en ratones y que parece que esto está abriendo como una especie de nueva ventana a favorecer un poco la actividad física en los pacientes con aortopatías, ¿no? Aquí, bueno, simplemente no es un estudio muy complejo este de Gibson. Lo que hacen es en ratones, cogen durante 5 meses, a unos ratones les ponen en vida sedentaria, o sea que no se muevan, y a los otros les ponen pues una ruedecita que tienen ahí en la jaula y una cinta, ¿no?, para que corran. Les hacen hacer ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, aquí es un estudio muy complejo porque miran también la capa media de los vasos de estos ratones. Bueno, hay que decir que los ratones son todos, les inyectan el gen de Marfan y son ratones con Marfan, y entonces miran un poco la capa media, la elastina y todo eso, y ven efectivamente que hay un efecto beneficioso después de 5 meses de estudio en los pacientes, en los ratones que han hecho ejercicio. Es un ejercicio que someten leve a moderado, no es un ejercicio intenso, para mejorar un poco la salud aórtica y que mejora también esa capa media, la elastina, evita un poco que se fraccione esa elastina, que es uno de los principales mecanismos por los que la aorta se dilata, ¿no? Aquí hay 2 estudios más, bueno, este realmente es en humanos, o sea, este es en personas, son poquitos pacientes con Marfan que les hayan operado de la raíz aórtica y les someten pues a una, que no hay estudios, bueno, esto también Paz probablemente sea mucho más experta que yo, no hay muchos estudios de rehabilitación en estos pacientes con Marfan y les someten 3 semanas a un programa de rehabilitación adaptado a ellos y bueno, claramente el bienestar físico, psicológico, pues mejora muchísimo, ¿no? También es de ratones y dicen también que también son durante casi 6 meses, y bueno, por ratones con Marfan que hacen ejercicio, los que no, parece que las medidas de la raíz aórtica, pues al cabo de esos 6 meses parece que el crecimiento es un poquito mayor en los pacientes que no hacen ejercicio físico que los que lo hacen. Bueno, esto todavía lo pongo aquí porque yo creo que es muy esperanzador, pero todavía está muy en fase incipiente. Este es otro estudio que ha salido, que este es con niños, pacientes de 8 a 19 años con Marfan, hay muy poquitos, son 24 y algunos se pierden en el seguimiento, ¿no? Y les obligan un poco, les proponen un programa de hacer 10.000 pasos al día, que esto yo creo que es al menos 5 kilómetros casi, ¿eh? Y entonces, bueno, la mayoría los cumplen. Hay alguno que se sale del estudio y ven también en unos meses, revalúan que el diámetro de la raíz aórtica pues ha progresado más en los que no han hecho nada que los que se han hecho, ¿vale?
Entonces, bueno, pues esto está generando, gracias a Dios, el que nos replanteemos que si la actividad física en el futuro pues va a ser parte, o sea que es una parte también importante en los pacientes también con Marfan. Lo que decimos, en resumen, es que hay muy poquita evidencia y que ahora de momento pues está todo como en pañales, ¿no? Que digo yo. ¿Y cómo prescribimos el ejercicio? Pues lo que decía Paz, ¿no? Siempre individualizar, o sea, cada paciente es diferente y hay que plantearse en cada paciente lo que le vas a indicar y lo que no, ¿vale? Bueno, esta es la tabla de ejercicios, que es más de lo mismo, y sobre todo lo más importante es que el ejercicio físico, o sea, yo soy pro de animar a la gente a hacer actividad física, tengas marca, no tengas lo que sea, tiene que ser un ejercicio físico recreativo, es decir, que nada para nada forzado, que cuando te canses te pares, que no pongas al corazón al máximo, ¿no? Esto se puede hacer muchas veces en la consulta, sobre todo los chavales, lo que pasa que claro, los pacientes que están más afectos de Marfan muchas veces ya por su propia limitación musculoesquelética pues no hacen mucho ejercicio, ¿no? Pero a veces lo que hacemos es hacerles una prueba de esfuerzo para ver un poquito, bueno, la prueba de esfuerzo es en una cinta, como en los gimnasios, ¿no? El correr en una cinta, al principio caminas, depende del protocolo que uses, caminas más rápido y al final tienes que empezar a correr. O si no en una bici, depende de lo que puedan hacer ellos por su limitación. Y lo que vemos un poquito es, primero, una cosa interesante es ver cuál es el pico máximo de tensión arterial cuando están haciendo el máximo de ejercicio, si es muy alta o no es muy alta, ¿vale? Y luego también les orientamos un poco en cuando vemos, bueno, es que esto es un poquito más complicado, pero hay al principio de hacer ejercicio, es un ejercicio que se dice aeróbico, en el que, bueno, pues el corazón va tirando de la reserva de energía que tiene. Y llega un momento en que ese ejercicio, cuando ya empiezas a entrar en fase ya que llevas un rato corriendo, haciendo ejercicio, entras en una fase anaeróbica que se llama, que ahí ya se han agotado un poco las reservas iniciales de energía y vas tirando de otras reservas. Entonces, ese es el punto cuando cambia eso, que cuando haces una prueba de esfuerzo lo ves en una curva. Ese es el punto en el que le tienes que decir al paciente, aquí tienes que parar, ¿vale? Nos fijamos en qué frecuencia cardíaca es, pues decimos, mira, esto es totalmente diferente en cada paciente. Entonces, le hacemos la prueba de esfuerzo y vemos dónde cambia la curvita. Y decimos, vale, pues cuando llegas a 130 latidos por minuto es cuando tú alcanzas ese umbral en el que ya empiezas a tirar de reservas, por decirlo así, ¿no? Entonces ya le podemos decir, mira, pues cuando hagas ejercicio, llévate una pulsera de estas que miran la frecuencia cardíaca y tú puedes hacer ejercicio tranquilamente. Cuando llegues a 130, pues ahí te paras un ratito, párate, relájate tal y luego vuelve. Entonces hacemos una prescripción un poquito más con números, ¿no? Que digo yo, un poquito más individualizada para cada paciente. Los ejercicios, eso, evitar siempre, os lo contará ahora Paz, ejercicios que tengan mucho componente estático, como lo que hemos hecho, levantamiento de pesos o grandes contracciones de la prensa abdominal, ¿no? Hacer mucho balsarva que decimos, ¿no? Evitar siempre deportes de contacto, que te puedas dar golpes y siempre en estos pacientes, pues eso, siempre adaptarlo a qué tiene el paciente y cuál es su patología global, no solo cardíaca, sino también musculoesquelética sobre todo y la ocular y todo. Y bueno, y siempre, pues en cada revisión revaluarse estos consejos que le damos para la actividad física, depende de cómo está el paciente, ¿vale? Siempre muy importante. Bueno, le pregunté a los compañeros de trauma y oftalmología del hospital un poco que os decían también en las consultas para ver que la traumatóloga decía sobre todo pues eso, que con la laxitud que muchas veces los pacientes en particular que tienen Marfan tienen, pues que es muy importante trabajar un poco el tono y la fuerza muscular porque eso protege un poquito las articulaciones. Y luego, bueno, pues que ya dan las recomendaciones en función de cada patología que tengan, ¿no? Según la afectación musculoesquelética que tengan. Y en oftalmología, pues decían evitar los deportes de impacto porque, por ejemplo, cuando van a la piscina, por ejemplo, esto es una cosa que parece una tontería, pero que hay que evitar el tirarse de golpe a la piscina, ¿no? Es mejor bajar tranquilamente por la escalera.
todo lo que pueda ser de recibir traumatismos y eso, pues no es bueno para el cristalino, por eso que hemos dicho, porque los ligamentos que lo sujetan son laxos y que bueno, si en grandes impactos y eso se pueden luxar más. Y luego, bueno, pues para la gente que sobre todo ya esto más para cuando entras en la edad adulta, que el riesgo es mayor, que en niños para el desprendimiento de retina lo mismo, tampoco se recomiendan deportes que tengan aceleraciones bruscas, deportes que te puedan dar un golpe, ¿no?, fuerte. Y nada, y luego ya para resumir, y así os dejo que preguntéis y eso, un poco resumiendo lo que os quería decir es que el ejercicio físico sí que es verdad que en gente que no tiene margen, en atletas de élite, sí que parece que puede dilatar de manera fisiológica la raíz aórtica. Depende del tipo de deporte, con qué frecuencia lo hagas y eso, pues te la puede dilatar un poquito más o menos. Y que sobre todo si tienes una susceptibilidad genética o tienes una ortopatía o una susceptibilidad a que tu aorta se dilate, pues esto es todavía mayor, ¿no?, la dilatación que puedes tener. La disección de aorta parece ser, revisando la literatura, que no es claramente muy frecuente en el ejercicio. Faltan deportes, o sea, faltan muchos estudios de ver un poco qué pasa con esos deportistas que hacen deporte un poco a largo plazo, por ese liebre que han soltado algunos de los autores que han estudiado las aortas de gente más mayor, ¿no? Las guías actualmente pues siguen siendo muy restrictivas, pero fundamentalmente porque faltan datos, faltan estudios y sobre todo pacientes que realmente están afectos de marca, porque todo lo que hemos visto son pacientes que no, aparentemente no tienen ninguna conectivopatía ni ortopatía, ¿no? Sí que están empezando a aparecer estudios que parecen esperanzadores en el sentido de animar a la gente con marca a hacer actividad física, siempre con sus recomendaciones, por supuesto. Y que, bueno, pues que el ejercicio físico diario, recreacional, a una intensidad que hemos visto leve moderada y si con el respaldo un poco de que los profesionales, el cardiólogo, el traumatólogo, te den el ok, pues y evitando eso, deportes un poco de que puedas hacer mucho esfuerzo como levantamiento de pesas o deportes de contacto, pues esto claramente se recomienda. Y luego, bueno, pues siempre cada paciente hay que hacerle su prescripción del ejercicio, su aceptación y reevaluar, siempre reevaluar en la revisión. Y nada, estos son gente que tiene ya así conocidos, Van Lincoln, ya lo sabéis vosotros, Bill Darden, este es un nadador profesional americano que de hecho llegó a ser número 1. Muy eso, exacto. Y luego no me acuerdo nunca el nombre, pero es que en la NBA hay muchos pacientes, o sea, hay muchos baloncestistas profesionales que han tenido marca, vamos. Se me ha olvidado ponerla. Y nada, muchas gracias. Me encanta esta foto porque siempre creo que la vida es cuestión de actitud. Entonces, Mira, te quería preguntar, yo tengo una niña pequeña con 4 años y ha empezado a ir a la piscina. Sí que es recomendable, natación, está aprendiendo a flotar de momento, pero el buceo no, entonces, por lo que he entendido. Sí. Exactamente. Sí, la natación la verdad que es uno de los deportes que más me gusta recomendarles. O sea, si ves las guías y eso, te ponen deportes probablemente de moderado riesgo, o sea que no es de los más permitidos. Pero esto como todo, o sea, es que todo tiene que ser adaptado. O sea que el que hagan un poco de ejercicio, natación, que se vayan parando cuando quieran, o sea, no forzarles. A mí la natación me parece un ejercicio que además yo creo que para todos los traumatólogos esto lo recomiendan mucho, para fortalecimiento un poco de toda la musculatura, no cargas las articulaciones, o sea que bien. Y efectivamente el buceo con un poco las apneas esas que haces no está recomendado, pero bueno, pues hacer natación si realmente ponerte a bucear como tal, ¿no? Sí, pues o sea, simplemente nadar, porque sí que nos habían comentado que era bueno también, aparte para toda la musculatura suya. Es que va muy bien, sí, la natación para toda la... porque sobre todo no sobrecargas las articulaciones y es un deporte que está bastante, como todo, adaptado, o sea, si es que esto es adaptarlo a cada paciente y a cada cosa. Vale, pues y eso, y recordar eso, no tirarse de golpes, sobre todo cuando son pequeñitos, la patología ocular no es que sea lo más predominante, pero bueno, ya para
realmente los oftalmólogos sí que eso no lo recomiendan, el tirarse de golpe a la piscina, ¿vale? Empezar a usar escaleras o... Hola, yo antes de ser diagnosticada hace 2 años, era nadadora, nadaba todos los días. Después, cuando tuve niños, reduje porque no me daba el día. Y ahora hace 1 año y medio que estoy operada. Y ahora en 2 meses, 1 año que empecé a nadar. Entonces a mí no me pusieron ninguna restricción con la natación. Me dijeron nada como antes, como si no lo tuvieras. Me ha costado como medio año volver a las marcas que hacía antes, pero ahora sin problemas. El problema lo tengo cuando me paro, porque cuando me paro me empieza a doler todo. Entonces, cuando he visto que los operados pues estábamos en riesgo y que tal, digo, pues a mí no me cuadra, porque cuando me paro por lo que sea, es cuando empiezo a tener dolor en un sitio o dolor en el otro. Si continúo y mantengo más o menos la tonificación y me mantengo fuerte, pues ahí me encuentro bien. ¿Pero sigues haciendo a nivel profesional? No, profesional no. Por eso, no, nada, unos 1.700, 1.800, 3 veces por semana. Ahora he conseguido eso. Ya. Hasta ahora estaba solo en los 1.000. Claro, ahora he sido recuperando. Sí, pero es que cuando me paro es el problema. Por eso ahí no me cuadra, porque cuando me paro empiezo a tener contracturas en sitios que no sabía que podía tener contracturas. Por eso veo positivo el poder hacer deporte y con mis hijos, sin tener el diagnóstico, a los 2 con 3 meses los apunté a la piscina. El mayor no está afectado y ya nada bien, 3 estilos, aún nos falta 1, y el pequeño pues ya nada solo, tiene 4 años, está aquí y va cogiendo forma, pero no le veo la parte negativa, porque cuando las articulaciones, si no mantienes la zona fuerte, pues es cuando te... Exacto, sí. Cuando tenía exámenes en la universidad que paraba en la natación era cuando empezaba a tener dolores fuertes. Sí. Y se yo creo que es muy positivo y bueno, Paz, que trabaja en rehabilitación con pacientes con Marfan, es que es verdad que nosotros en niños es una cosa que yo creo que tenemos que empezar a cambiar, como realmente los niños empiezan a salir más los dolores y eso, que muchos, los pobres tienen muchísima afectación musculoesquelética. Pero es verdad que yo creo que los cardiólogos de adultos están mucho más sensibilizados con la rehabilitación y eso que en niños. Yo de niños en la consulta que van a rehabilitación y que les aconsejas que vayan a rehabilitación, pues son los que más afectados están, pero es verdad que no hace falta que estés muy afectado para que te den consejos un poco como los que os va a dar Paz después, ¿no? Yo creo que todos los pacientes en general diagnosticados en Marfan tendrían que en algún momento tener una valoración por un rehabilitador y que les explique un poco lo que decía Paz, ¿no? En manera, nosotros los cardiólogos al final somos muy teóricos, ellos están con el paciente enfrente y decir, mira, tienes que hacer esto así con la tripa, coger el aire así, entonces es mucho más práctico. Pero sí, yo también, yo soy muy pro de que hagan ejercicio porque yo creo que les viene muy bien para todos los dolores articulares y eso que puedan tener, o sobre todo la vida adulta, porque de niños ya te digo que no es tan frecuente que... Si nadas bien, controlas bien las pulsaciones, no se te disparan. Sí. Las mantienes constantes durante todo el entreno, ¿no? No, y sobre todo sabiendo que si es una persona con Marfan y operada y eso, bueno, aunque no estés operado, que al final en pacientes que sí que hacen deporte regularmente, yo creo que merece la pena hacer una evaluación un poco más exhaustiva, no solo con la eco, electro, tal, sino que con eso, con una prueba de esfuerzo, ver cuál es tu frecuencia, cuál es tu, en el pico máximo de ejercicio que haces, cuál es tu tensión arterial, porque es verdad que hay gente que tiene una tensión arterial basal normal, o sea, cuando viene a la consulta está controladito, tensión bien, que es algo que nos fijamos mucho en las revisiones, pero es verdad que les pones a hacer ejercicio, pero incluso niños sanos, no tienen por qué tener Marfan, y adultos, son hipertensión en el ejercicio. Hay gente que tienen como una hiperreactividad en el esfuerzo de las arterias que se disparan y se ponen muy pico de ejercicio a 200 de tensión. Entonces, con más motivo los pacientes con Marfan, yo creo que habría que hacer más pruebas de esfuerzo, sobre todo en esos niños que hacen deporte con un poquito más de regularidad o un poquito más intensidad, ¿no? Hacer una evaluación mucho más exhaustiva que no solo con el electro, la eco, tal. O sea que sí. Sí. No lo puedo ver.
Mira, aquí hace una pregunta de, hablando del pilates, yo hago pilates máquina y aparte de algunas abdominales acompañadas también hago planchas de vez en cuando. Entiendo que está contraindicado, ¿no? O por hacer una no pasa nada. No sé, eso lo contamos luego o no lo sé. El pilates máquina normalmente maneja muy bien todo el tema de la respiración. Entonces yo creo que no habría grandes problemas con el pilates máquina, sobre todo si lo hace gente, porque es que hay veces que va uno a hacer pilates y no sé dónde se saca el título y esas cosas, pero si lo estás haciendo con un fisioterapeuta que sabe, pues suele ser bastante seguro. Y luego las planchas, pues yo no las recomendaría, la verdad, porque ahí es muy difícil no hacer una apnea. Entonces se puede trabajar de tantas maneras el pecho, los bíceps, el tríceps, que es que no merece la pena hacer cosas que sabes que te van a ir mal. Entonces simplemente es adecuar el ejercicio. Y es que las planchas es un ejercicio de demonio. Entonces hay que intentar saber qué es lo que quieres fortalecer con las planchas, que normalmente es abdomen, bueno, lo que se llama el core, y los brazos. Entonces se puede hacer de muchas otras maneras muy seguras. Si queréis hablamos después de esto un poquito más. Doctora, tengo aquí dos preguntas más. ¿Cómo afrontar el deporte dentro de la jornada lectiva de los alumnos? Y si hay algún momento evolutivo donde no existan restricciones al deporte, refiriéndose a la edad pediátrica. La jornada lectiva es el deporte del cole. El deporte del cole. Vale. Bueno, pues esto siempre es o sea, yo creo que los profesores de educación física lo tienen que saber, es bueno decírselo para que que adapten la actividad a lo que el niño puede y no puede hacer, yo creo. Yo creo que nosotros muchas veces, no solo en la cardiología, sino en toda la cardiología infantil siempre ponemos, debe dejar al niño, porque es muy fácil que los profesores cuando sepan que el niño tiene algo que afecta al corazón, el que le sienten en una silla no le dejen participar. Y eso pues nos pasa, y hasta hace poco era una espada de Damocles que teníamos. Nosotros normalmente siempre ponemos la coletilla de puede participar en la clase de educación física sin problemas, sobre todo a veces se nos olvida y si nos lo recuerdan los padres, claramente lo ponemos ahí. Puede participar en la clase de educación física adaptándolo a su condición, deben dejarle parar. Entonces yo creo que los niños pueden participar en la clase de educación física. Ahora, eso es verdad que luego te encuentras con profesores de gimnasia que hacen las cosas más, o sea, salvajes o actividades, entonces bueno, pues les preguntas un poco o les orientas un poco las actividades en las que más deben evitar, para que los niños y los padres lo sepan y hablen con el profesor de educación física, pero en principio no hay por qué excluirlos y eso, siempre adaptados a lo que ellos pueden hacer, que les dejen parar, eso es lo más importante, que no les fuercen. Yo creo que en eso son bastante accesibles los profesores en general de educación física, y sobre todo cuando yo alguna vez también les dejo mi correo electrónico o el teléfono, digo, mira, si necesitan hablar conmigo personalmente el profesor y que les explique, pues lo hacemos. No sé si contesta la pregunta. ¿Sí? Sí, gracias. Vale. ¿Y la otra cuál era? Que si es este momento evolutivo donde no existan restricciones al deporte en la edad pediátrica. Nada, si es que lo malo de la edad pediátrica siempre nos pasa con todo, con los fármacos, con todo, siempre vamos detrás de los adultos. Entonces el problema es que todas las guías y eso son todo de adultos, y de hecho los diámetros que ponen de aortas, de 40, de 45, no son lo mismo una aorta de 40 para un adulto que para un niño de un año, ¿no? Entonces, al final en pediatría estamos siempre limitados, siempre inventándonos un poco nuestras propias guías, ¿no? Entonces, realmente en el Marfan, si nos guiamos por lo de adultos, ya solo por tener el diagnóstico del Marfan y aunque no tengas la aorta dilatada, pues ahí ya estás en un riesgo bajo intermedio, ¿no? Entonces, para un Marfan en particular no hay, o sea, desde el momento que tienes el diagnóstico de Marfan, pues hay que tener cuidado, ¿no? Y yo creo que en niños lo más importante es eso, el intentar que no, lo decimos siempre, todas las enfermedades cardioheredables, ¿no? Todas las enfermedades que son genéticas y que afectan al corazón,
que intentar, que muchas de ellas en algún momento se puede prohibir la actividad física más intensa. Entonces siempre intentar que el niño, cuando tenga el diagnóstico, si se hace de pequeñito, lo bueno es que le puedes encauzar un poco a que le gusten esas actividades, que aunque se vaya dilatando la aorta y eso, y tengas que ser un poquito más restrictivo con el ejercicio, pues que no le frustres, ¿no? Que sean actividades que pueda hacer. Y que complemente también ese deporte que igual no puede hacer a también gran intensidad y no puede ser el centro de sus vidas, como los chavales que les encanta el fútbol o lo que sea, pues complementarlo con otras actividades, pintar, que les pueda hacer felices y que tenga también su bienestar psíquico, que no solo sea por el deporte, sino por otras actividades, otros hobbies, o sea, orientarles un poco. No sé si he respondido tampoco. Yo creo que sí. Tenemos un detalle para ti, si nadie tiene más preguntas. Agradecimiento en nombre de todos. Muchas gracias.